Vamos a entrar en el capítulo 6. En este capítulo 6 de Marcos, Jesús visita a Nazaret. Envía a los 12 a predicar. Los 12 discípulos se juntan con Jesús para contar todo lo que habían hecho. Jesús alimenta a los 5,000, anda sobre el mar y sana a los enfermos en Genezaret. Algo que se nota aquí en este capítulo 6 es el hecho de que al oír Herodes hablar de Jesús, se pone muy inquieto, ya que él había mandado a matar a Juan el Bautista para complacer a Herodías. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Este incidente ha sido puesto al lado del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, y a los críticos les gusta decir que aquí se encuentra una contradicción en la Biblia. Dicen que aquí hay 2 relatos que están en pugna el uno con el otro. El hecho es que tenemos registradas 2 visitas que nuestro Señor hizo a su pueblo natal de Nazaret. Y quisiéramos decir que creemos sin duda que Él hizo otras visitas a Nazaret, pero que estas son las 2 que han sido registradas. En Lucas, capítulo 4, tenemos el relato de la primera visita, cuando Él fue allí solo. No había hecho ningún milagro, y salió repentinamente cuando trataron de matarle. Hallamos esto en Mateo, capítulo 4, versículo 13. Y también en el capítulo 13 de Mateo, junto con el relato que se da en Lucas. En la segunda visita, la cual es relatada aquí en Marcos, capítulo 6, encontramos que sus discípulos estaban con Él, y que sanó a unos pocos enfermos. Además, dice que se quedó en esta región. Esto se basa en la información que tenemos en Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58, tanto como en este capítulo 6 de Marcos. En ambas ocasiones entró en la sinagoga y enseñó, y en ambas ocasiones le rechazaron los ciudadanos de su pueblo. De modo que no se trata de una pugna, sino más bien del relato de 2 visitas diferentes que él hizo a su pueblo natal. La primera vez que salió de Nazaret fue a Capernaum y estableció allí su centro de operaciones. Pero regresó a Nazaret porque quería alcanzar a los habitantes de su pueblo natal. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Continuaremos la consideración de este capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga copiosamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior estábamos comenzando nuestro estudio del capítulo 6 de este Evangelio de Marcos, y estábamos hablando de las 2 visitas que nuestro Señor Jesucristo había hecho a su pueblo, Nazaret. Dijimos que no hay ningún conflicto entre esta visita que Marcos narra aquí en el capítulo 6 y la que se narra en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, sino que se trata en realidad de 2 visitas diferentes que nuestro Señor hizo a Nazaret. La primera vez salió de Nazaret y fue a Capernaum, donde estableció su centro de operaciones, pero regresó a Nazaret porque quería alcanzar a los habitantes de su pueblo natal. Ahora, en el primer versículo, cuando dice su tierra, literalmente quiere decir su tierra natal. Era la costumbre de nuestro Señor ir a la sinagoga en el día de reposo, donde quiera que estuviera. Creemos que sentía la necesidad de adorar a Dios así, de esta manera. Además, la sinagoga era un lugar donde podía alcanzar a las personas de aquel entonces. La enseñanza de Jesús dejó atónitos a los que le habían conocido. Sus palabras, sus obras, sus maravillas, todo causó una consternación en los ciudadanos de su pueblo, y por tanto hicieron tantas preguntas. En realidad no creían que Nazaret pudiera producir a alguien así como Jesús. Estaban mirándose a ellos mismos, por supuesto, y juzgando a Nazaret por ellos mismos. No se podían imaginar que Nazaret pudiera producir a alguien como el Señor Jesús. No tenían fe en uno de los suyos, ni tenían fe en ellos mismos. Ahora, este pasaje revela también que María tuvo otros hijos. Estos eran los medio hermanos y las medio hermanas de Jesús. Creemos que el Judas que se menciona aquí es el autor de la Epístola Universal de San Judas, y se escandalizaban por causa de él. Creían que le conocían,
Y por supuesto, esa era su piedra de tropiezo. Ellos creían que le conocían, y sin embargo, no le conocían. Ellos le habían visto crecer como niño en el pueblo. Ahora el versículo 4 de Marcos 6 dice, «Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa». Creemos que aquí encaja aquella expresión corriente de que un perito es aquel hombre ordinario que nace en otro pueblo. Creemos que quienquiera que llegue de lejos sabe más que lo que sabe uno de nuestro grupo. Creemos que esa es la razón por la cual hay muchos predicadores que viajan por acá y por allá y por todas partes. A veces, muchos de nosotros causamos una mejor impresión estando lejos de la casa que la que causamos estando en la misma casa. Ahora los versículos 5 y 6 dicen, «Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando». Usted puede ver que Jesús no salió de esta región en esta ocasión, sino que se quedó en la cercanía. La primera vez le habían ahuyentado del pueblo, y él había ido a Capernaum para establecer su centro de operaciones allí. Este es un pasaje extraordinario porque nos dice que Jesús no pudo hacer ninguna obra poderosa allí por causa de su incredulidad. La única cosa que limita la omnipotencia de Dios es la incredulidad. La fe es el único requisito para que se suelte el poder de Dios en salvación. En aquel gran capítulo 53 de Isaías, que revela la salvación tan grande de Dios, el profeta en el versículo 1 principia diciendo, «¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién lo creerá?». Amigo oyente, la incredulidad impide la omnipotencia de Dios. La incredulidad aísla y aparta el poder de Dios. Y aún hoy día continúa siendo un obstáculo para la manifestación del poder de Dios. Prosigamos ahora con el versículo 6 de Marcos 6, que dice, «Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando». Ahora esta no es la única vez que notamos que Jesús se maravilla. En Mateo capítulo 8 versículo 10 leemos, «Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Jesús estaba hablando en aquella ocasión en cuanto a la fe del centurión. Ahora notemos que Jesús iba por todos los pueblos enseñando. Y esta es una lección maravillosa para los obreros evangélicos. Hay ciertos hombres en la obra de Dios que no quieren ir a un lugar pequeño a predicar ni a enseñar la palabra de Dios. Y hasta critican a otros predicadores y obreros evangélicos porque van a las iglesias pequeñas, además de ir a las que son grandes también. Francamente, debiéramos aceptar las invitaciones como lleguen, sin preguntar cuán grande es una iglesia, ni si recibiremos una ofrenda y aún se nos van a cubrir los gastos de viaje. Quizás sería mejor no formularnos estas preguntas. Ahora bien, no estamos diciendo lo que deben hacer otros hombres. Cada cual debe actuar según su propio criterio. Pero creemos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí un gran ejemplo mientras recorría los pueblos del contorno. Piense, amigo oyente, en el Señor de la Gloria, el Hijo de Dios mismo, cuando estuvo acá en la tierra. Él bien pudo haber enviado un telegrama a Roma y haber alquilado allí el Coliseo para una gran campaña evangelística. Seguramente pudo haber atraído una asistencia multitudinaria. Hoy estamos tan inclinados a entregarnos a la megalomanía, pero todos necesitamos aprender la lección que nos enseña Cristo Jesús. Hay un cuentecito que se dice en cuanto al doctor C. E. Scofield, misionero en Centroamérica, y autor de muchas de las notas de estudio que encontramos en la Biblia anotada de Scofield. Según esta anécdota, el doctor Scofield había sido invitado a predicar en una iglesia, y siendo que era una noche muy lluviosa, solo hubo unas 25 personas que asistieron al servicio. El joven pastor se inclinó y pidió disculpas al doctor Scofield por el reducido número de personas que había venido esa noche para escuchar su mensaje y enseñanza de la palabra de Dios. El doctor Scofield contestó, «Joven, durante la mayor parte de su ministerio, mi señor solo tuvo a unos 12 hombres en su escuela y en su congregación. Y si es que él solo tuvo a 12 hombres, ¿quién soy yo para creer que sea importante predicar ante una multitud?»
Y pasamos ahora a considerar otro aspecto en este capítulo 6 de Marcos. Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar. Leamos el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora Jesucristo envía a los discípulos con el mensaje de arrepentimiento, mensaje que Él mismo ha estado predicando. Note usted que los envía de 2 en 2. Es interesante que el evangelista Mateo no nos informa de esto, ni tampoco Lucas cuando relatan este incidente. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, que al parecer es la autoridad más alta que podían ejercer. Ahora los versículos 8 y 9 dicen, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Ahora, ¿por qué les dio Jesús un mandamiento así? Bueno, debían viajar livianamente. Esto era para subrayar la urgencia de su mensaje y lo avanzado de la hora, la importancia de su misión y su dependencia total de Dios. Más adelante veremos que les instruyó llevar estas cosas porque iban en un viaje largo. Mateo, en su relato de este evento, aclara que esta vez debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, debían aceptar la hospitalidad que les era ofrecida mientras viajaban. Ahora los versículos 10 y 11 de Marcos capítulo 6 dicen, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este viaje que van a hacer es un asunto serio y solemne. La luz, amigo oyente, crea responsabilidad, y rechazar la gracia de Dios invita a su juicio. Hoy en día esto todavía es verdad. Leamos ahora los versículos 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Note usted que predicaban un mensaje de arrepentimiento, y los milagros autenticaban su mensaje. Esta comisión fue limitada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es el modelo para nosotros hoy. Sin embargo, el arrepentimiento es parte del mensaje del Evangelio. El arrepentimiento es una parte indispensable de la verdadera fe. Es imposible obedecer el mandamiento de creer sin arrepentirnos de nuestra vida pasada. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto en este capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, y es el relato del asesinato de Juan el Bautista. El relato de este incidente es más extenso en el Evangelio de Mateo, y entramos en muchos más detalles cuando nos tocó estudiar ese Evangelio. La fama de Jesús se había divulgado por toda aquella región, así que no solo la gente común había oído hablar de Jesús, sino que su fama había llegado también hasta Herodes en el trono. Ahora hallamos esta reacción extraña en el rey Herodes. El asesinato de Juan el Bautista ya había acontecido. Creemos que esto explica la reacción extraña y supersticiosa de Herodes. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Marcos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o algunos de los profetas. Podemos ver aquí que Herodes era muy supersticioso. Pero había mucha reacción mixta entre las personas en cuanto a la identidad del Señor Jesús. Y hoy en día encontramos la misma reacción. Encontramos que cada persona tiene un diferente punto de vista en cuanto a Jesús. En este relato, vemos que estas personas tenían diversas explicaciones en cuanto a la persona, la presencia y el poder del Señor Jesús, de modo que había confusión. Y así Herodes tenía mucho temor. Ahora el versículo 16 dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahora vemos que se menciona este incidente del pasado, que aparece en forma detallada en el Evangelio según San Mateo, y que discutimos ya durante nuestro estudio de ese Evangelio.
Herodías había pedido a su hija que danzara delante de Herodes, porque ella sabía cuán lascivo y sensual era el rey. Sobre aquella base, Herodes dio a la muchacha un cheque en blanco diciéndole que podía pedir todo lo que quisiera. La madre estaba ya preparada para esto y pidió entonces la cabeza de Juan el Bautista. Ahora Marcos aclara aquí que Herodes había escuchado a Juan el Bautista y le gustaba, aunque Juan el Bautista le reprochaba por haber tomado a Herodías, que no era su esposa, sino la esposa de su hermano. En otras palabras, vivía en el pecado, y por causa de esto, Herodías naturalmente odiaba a Juan el Bautista y quería acabar con él. Y esta fue su maquinación diabólica para lograr su objetivo. Y así fue entonces como Juan el Bautista fue asesinado. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto en este capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Los 12 discípulos se juntan con Jesús y le cuentan todo lo que han hecho. Leamos los versículos 30 y 31 de Marcos, capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Amigo oyente, es imposible que nosotros comprendamos lo ocupado que estaba el Señor Jesús y cuán grandes eran las demandas impuestas sobre Él. Tuvo que apartarse para poder descansar Él y sus discípulos. Y esto nos lleva al siguiente aspecto, la alimentación de los 5,000. Leamos los versículos 32 al 44 de este capítulo 6 de Marcos. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer». Respondiendo él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron, ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Es notable el hecho de que los 4 escritores de los Evangelios relatan este mismo milagro. Lo hemos tratado en una manera bastante superficial en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Y aquí en este estudio de San Marcos vamos a pasarlo por alto. Pero cuando lleguemos a este milagro en el Evangelio según San Juan, entraremos en más detalles y lo estudiaremos entonces más a fondo. Pasemos pues al siguiente aspecto en consideración aquí en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Consideramos ya este incidente cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo, y lo examinamos con algún detalle. Aquí no encontramos nada en cuanto a la caminata de Simón Pedro sobre las aguas.
Después de todo, Marcos, para escribir este Evangelio, aparentemente recibió su información a nivel humano de parte de Simón Pedro, y Pedro simplemente omitió esta parte de la historia. Es Mateo quien nos da ese detalle. Sin embargo, quisiéramos, amigo oyente, que observe que en el versículo 48 dice, «Y viéndoles remar con gran fatiga». Esos hombres estaban en la barca aquella noche y mezclaban su sudor con las olas cuyas aguas saladas se estrellaban sobre su pequeña barca. Hacían esfuerzos desesperados con los remos, pues temían que se hundieran de un momento a otro. Pero Jesús los vio y vio que se fatigaban remando. Y eso es lo que nos gusta. Amigo oyente, no sabemos dónde está usted en este momento, ni en qué circunstancias se encuentre. Es posible que ahora mismo se halle usted en circunstancias extremas, quizá en alguna encrucijada, o que se sienta solo en un lugar oscuro. Puede ser que esté enfrentando algunos problemas y tentaciones que son demasiado grandes para poderlos soportar. Puede que se halle usted en un mar tempestuoso, creyendo que lo único que le aguarda es que la barquilla suya se hunda. Pero tenemos buenas noticias para usted, amigo oyente. Él vio que se fatigaban remando. Y asimismo puede verle a usted. Él conoce sus problemas. No hay necesidad de usar luces de bengala para llamarle la atención. Dios ya le conoce. Nuestra oración es que hoy mismo usted confíe en Él sin reservas y con todo su ser. Debemos simplemente confiar en Él. Él vio que se fatigaban remando. Solo Marcos relata esto. Luego encontramos que Jesús vino a ellos y entró en la barca con ellos, y Marcos dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y entramos ahora al último aspecto en consideración en este capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. En la conclusión de este capítulo encontramos que Jesús fue a la tierra de Genesaret. Leamos los versículos 53 y 54 de este capítulo 6 de Marcos. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y ahora, para terminar el estudio de hoy, escuche usted con cuidado lo que dicen los versículos 55 y 56 de Marcos 6. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es realmente imposible para nosotros hoy en día siquiera imaginar el número de enfermos que Jesús había sanado. Dicen que hay una denominación que ha ofrecido $1,000 a quien se presente para confirmar que ha sido curado por aquellos que se autodenominan sanadores de fe. Y se dice que los $1,000 nunca han sido cobrados. Es asombroso, ¿verdad? Asombroso porque se oye tanta propaganda que es divulgada hoy en día en cuanto a las curaciones de fe por estos que se llaman sanadores de fe. Pero en el tiempo de Jesús, amigo oyente, uno podría juntar a miles de personas curadas por él. Y es que Jesús era genuino, era verdadero. Por eso mismo, el enemigo nunca pudo negar lo que él hizo. Y así concluye, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 7. Que Dios le bendiga abundantemente.